¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora nos vamos a ir con esta cancioncita. Se llama Vibra Positiva. Este es uno de los mayores éxitos de Zona Ganja. Bueno, con esta canción se dieron a conocer aquí en México. Aquí fue muy popular esta canción. Esta es la primera canción que yo escuché de Zona Ganja y que donde quiera se escuchaba. Vibra Positiva, donde quiera se escuchaba esta canción. Sí, esta es una de las canciones, yo pienso que es la más popular que tuvo cuando comenzó Zona Ganja, sí. Aquí en México fue el rotundo éxito que tuvo esta canción. Fue un exitazo aquí esta canción. Y bueno, pues aquí vamos a aprender los acordes, el rasgueo y la técnica para que interpretes esta canción en tu guitarra. Ok, vámonos pues. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae, oh reggae. Y bueno, pues les recuerdo que yo tengo otra afinación en mi guitarra. Tengo la afinación re bemol o medio tono atrás de la afinación universal. Pero como ya les había dicho en el video anterior, aquí les voy a pasar los acordes. Sí, ahí ya va a aparecer el acorde y va a aparecer el letrerito que dice afinación estándar. O sea que ya aquí ya les va a aparecer los acordes en la afinación estándar. Sí, ya para no meterlos ya en este rollote de que recórrense medio tono atrás y que le tienen que bajar las llaves para que la afinen así como yo la tengo igual. No, ya no se van a meter en ese rollo ya para no confundirlos, pues, porque veo que sí se confunden porque me lo han dicho en los comentarios. Entonces, ya para no confundirlos, ya ahí les va a aparecer lo que es el acorde, sí, en la afinación estándar y universal, ya para que ustedes en su guitarra ya interpreten esta canción sin ningún problema, sí, para que ya no se fijen cómo la toco acá, sino que ahí ya le van a aparecer los acordes en la afinación estándar, sí, para ya no confundirlos más y que ya puedan interpretar esta canción ya sin ningún problema, ok. Y pues primero les voy a pasar lo que son los acordes, sí, esta canción solamente lleva 5 acordes, sí, y son puros sostenidos, digo sostenidos para que se escuche la canción lo más similar a la original, sí. Bueno, estos son los acordes que lleva. Sí, estos son los 5 acordes que lleva. Ya nada más se va repitiendo lo que es el círculo. Ya de los acordes se va repitiendo así y así es como va a ir toda la canción, sí, con estos 5 acordes. Ya nada más lo único complicado sería lo que es el rasgueo, sí, pero ahorita les voy a decir cómo es el rasgueo, sí. Así es como se tiene que escuchar la canción, ya ya cuando la tienes ya bien entrenada y todo, fíjense cómo va a ir. Sí, así es como va a ir la canción, así es como se debe de escuchar. Sí, ahorita les voy a decir cómo va el rasgueo. Sí, el rasgueo, fíjense cómo va a ir. El rasgueo van a ser primero 2 ahogados, uno de arriba hacia abajo. Van a poner este acorde. Este acorde yo lo estoy haciendo así, con un dedo estoy pisando 3 cuerdas, lo que es la segunda, la tercera y la cuarta cuerda, sí, y con este dedo piso lo que es la quinta cuerda y la primera, sí. O sea, yo no hago este acorde, se me hace muy difícil, se me hace más difícil así, pero ya es como tú te hallas, sí. Si tú te hallas mejor así con este acorde, pues así tócalo.
Sí, yo no me hallo así, yo me hallo más así. Esta técnica es para guitarra eléctrica. Sí, porque como tienen el mango más delgadito, se utiliza esta técnica para que con un solo dedo pises 3 cuerdas. Lo puedes hacer aquí en la guitarra acústica y es mucho mejor, pero ya es como tú te halles, pues. Si tú te hallas mejor así, pues ya así tócalo. Yo me hallo mejor así, entonces vamos a hacer este acorde. Sí, van a empezar primero con lo que es 2 ahogados. O sea, cuando hagan el acorde acá, no lo van a hacer así, no lo van a tener presionado porque si no se va a escuchar así, sino que aquí van a aflojar para que se escuche así ahogado, ¿sí? O sea, para que se ahogue el sonido, ¿sí? Entonces, primero van a hacer lo que es 2 ahogados, uno de arriba hacia abajo, uno de abajo hacia arriba, el acorde, y se regresan con un ahogado, ¿sí? Y ya van a repetir otra vez lo que es este círculo, ¿sí? Se los voy a decir cómo va, se los voy a decir lentamente para que ustedes que son principiantes pues lo entrenen, pues, porque sí es un poco difícil, pues, pero ya con la práctica ya ustedes ya van a lograr dominar lo que es este rasgueo, ¿sí? Entonces fíjense cómo lo van a hacer. Primero un ahogado de arriba hacia abajo, o sea que acá recuerden que no van a presionar el acorde, ¿sí? Si no se va a escuchar así, sino que van a soltar, van a aflojar aquí y ya se va a escuchar así, ¿sí? Entonces van a hacer uno de arriba hacia abajo, uno de abajo hacia arriba, el acorde, y se regresan, ¿sí? Con un ahogado. Y van a volver a repetir este círculo. Aquí cuando hagan el acorde, sí, o sea, van a hacer esto. Uno de arriba hacia abajo, uno de abajo hacia arriba, el acorde. Cuando hagan el acorde, tienen que, o sea, aquí van a presionar el acorde, pero en cuanto den el acorde, aflojan acá. Sí, o sea, van a hacer esto. En cuanto den el acorde, o sea, van a tener presionado el acorde. Y en cuanto den el acorde, van a aflojar para que se ahogue el sonido, ¿sí? Así. Porque si no lo ahogan, se va a escuchar largo, entonces tienen que ahogarlo. En cuanto den el acorde, sí, aflojan acá para que se ahogue el sonido. Así. Vayan entrenando, si son principiantes, vayan entrenando. Ya cuando lo dominen este acorde, pues ya hacen lo que es el acorde y ya se regresan, ¿sí? O sea, acá no van a presionar el acorde, ya nomás se regresan, ¿sí? Para ahogar el sonido. Entonces ya cuando lo tienen entrenado, ya esto que les acabo de mencionar, este rasgueo, ya lo van a hacer así. Sí, vayan entrenando, entrénenlo, háganlo primero despacio, ¿sí? Recuerden que en esta mano van a llevar lo que es el ritmo de la canción, ¿sí? O sea, van a hacer un ritmo y no lo van a soltar, van a rasguear y no van a soltar, para que puedan ustedes cantar la canción al mismo tiempo y la puedan tocar, o sea, la pueden interpretar completa, para que lleven un ritmo y puedan cantar la canción, ¿sí? Y no se vayan a salir del ritmo ni del tiempo. Entonces ya van a entrenar lo que es el ritmo, ¿sí? O sea, van a hacer esto. No van a soltar. Primero háganlo lento y luego ya van aumentando la velocidad de lo que es el ritmo. Sí, ya nada más van calculando lo que son los cambios de la canción.
Sí, en este acorde van a ir lo que son 4 tiempos. Acá van a ser otros 4 tiempos. Acá van a ser 2 tiempos y 2 tiempos acá. Sí, ya se pasan a este acorde con otros 4 tiempos. Sí, y así es ya como van a cerrar el círculo. Fíjense cómo va a ir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ya nada más van repitiendo lo que es el círculo, ya nada más se van fijando en los cambios y ya eso sería lo único complicado, pero el ritmo recuerden que no lo van a soltar para nada. Sí, ya nada más van calculando y se van metiendo en lo que van a hacer los cambios, ¿sí? Entonces, así es como lo van a ir entrenando, vayan entrenando. La velocidad de los tiempos de la canción, pues ya nada más ustedes van midiéndose, ¿sí? Tampoco la vayan a acelerarse tanto en el ritmo, ¿sí? Vayan ustedes midiéndose el tiempo, vayan cantando la canción, vayan tocándola y vayan midiendo ustedes el tiempo, ¿sí? De lo que es el ritmo de la canción. Sí, para que no vayan a acelerarse en la voz y no la vayan a cantar rápido y o sea, háganlo con un tiempo de espacio, ¿sí? La velocidad de la canción vendría siendo más o menos así. Sí, porque si ustedes escuchan la canción original, se escucha más rápido. Sí, la canción original se escucha rápido el ritmo, el tiempo. Pero aquí ustedes cántenla y tóquenla un poquito más lento, porque si la tocan igual que la original, el ritmo es un poco acelerado, entonces su voz la van a esforzar, la van a acelerar y pues se van a salir del tiempo quizá. Sí, pero ustedes váyanse midiendo la velocidad de la canción y ya van ajustando lo que es su voz, sí, para que les salga bien, pues, y bonito. No importa si la hacen un poquito más lenta la canción. Sí, entonces ya cuando la tienen entrenada, ya entrenaron el rasgueo, entonces ya la van a comenzar a interpretar. Sí, el intro así va. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiramos para arriba o nos achacamos? Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te gane ya la pena, mi friend. Sale ya de este agujero, sale ya de este problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pese. Sí, y ya van a comenzar a cantar la canción. Si se fijan, yo la canción la estoy haciendo un poquito más lenta que la original, sí, porque si no yo voy a esforzar mi voz y la voy a cantar muy acelerada, pero pues ya depende de ustedes, sí. Ya ahí le van ajustando lo que es la velocidad de la canción y así es como va a ir toda la canción. Ya nada más van repitiendo el círculo, ya le van metiendo la letra sin perder lo que es el ritmo y así es como va a ir toda la canción, ¿ok? Pues bueno, eso es todo, amigos, espero haberme explicado bien. Si algo no lo entienden o algo por ahí me equivoqué o algo no lo entendieron, ahí me dicen, me escriben, yo les contesto de volada, ¿sí? Ok, entonces nos vemos para el próximo video, que estén bien y que el reggae te acompañe. Bendiciones.